Bien, mis amados, estamos aquí una vez más en este canal Hombres de Guerra. Este es un canal dedicado para estudiar lo que es la Torá, la Biblia. Con todo el amor para todos ustedes, Luis Batista les saluda. Traemos el estudio de Éxodo a otro nivel espiritual. El becerro de oro, el pecado. Hacemos una oración para que estas palabras en este video sean canal de bendición para otras personas y puedan ser salvos en el nombre de Yeshua. Aru atado Adonai Eloheinu melech haolam Abacados, bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, creador de todas las cosas, Abacados. Te pedimos en este momento que sea, Abacados, guiado todo nuestro ser en las palabras, Abacados, que tú has puesto, Abacados, para que seamos canal de bendición para otros, Abacados. Te somos fieles, Abacados, en tus mandamientos, Abacados. Así queremos, Abacados, que otros vengan, Abacados, para que sean también fieles a tu mandamiento, Abacados, y que guarden tu Torah, tu palabra, Abacados. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, Abacados, te pedimos, Abacados, que sean tus palabras, Abacados, las que convenzan, no la nuestra. En el nombre bendito de Yeshua, amén y amén. Bien, mis amados, estamos aquí en su canal para llevarles una entrega más de un tema importante, el cual sucedió en el Éxodo, cuando el cruce del Mar Rojo, y fue el pecado del becerro de oro. Los hijos de Israel pecaron contra Yahweh. Ellos pecaron por voluntad propia, porque el Eterno siempre dijo que era un pueblo de dura cerviz. Y vemos en Jeremías 16:20, el cual podemos verificar. Si escuchan un felino por ahí, esa es Perla que suena ahí, maullando como un gatito. Esa es Perla, una gatita que tenemos en casa. Entonces tenemos en Jeremías 16, como podemos ver, Jeremías 16:20, el cual nos da a nosotros a entender algo más profundo todavía sobre el pecado del becerro de oro. Jeremías nos dice: ¿hará por ventura el hombre dioses para sí? Mas ellos no serán dioses. Entonces, si vemos un poquito más hacia abajo, en el 21, por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les enseñaré mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Entonces dejamos ese punto. ¿Hará por ventura el hombre dioses para sí? Mas ellos no serán dioses. Jeremías 16, 20 y 21 nos declara eso. Por tanto, he aquí, Él le enseña su mano poderosa, su fortaleza, para que ellos sepan que Él será siempre Yahweh, y ese es su nombre. En este momento, además de eso, hicieron fiesta con ese ídolo. ¿Qué significaba eso? Pues Aarón dijo: mañana
será fiesta para Yahweh. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo 32, 4. En Éxodo 32, 4, Éxodo 32, 4, dice, el cual los tomó de las manos de ellos y lo formó con buril, e hizo de ellos un becerro fundido. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Escuchen bien, mis amados. Hacen el becerro y luego dicen: estos son tus dioses. Dice Aarón, dicen: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso nos deja una connotación de que el pecado puede arropar personas que son santificadas y que son elegidas por el Eterno, que en un momento dado pueden caer en el juego de otros que no conocen el pueblo del Eterno, que no tienen el conocimiento de la Torah, de la Biblia, en el concepto hebreo, en la raíz donde empezó todo. Entonces, edificó, en el 5 vemos cómo Aarón edifica un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. Pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh, con un becerro, con un altar delante del becerro. Escuche. Entonces, si vemos aquí, eso lo podemos ver, claro está, donde dice que miré en esos y ellos reciben todo el oro para fundirlo. O sea, todo el oro que trajeron de Egipto lo toman, que era un oro que se sacó de Egipto con un propósito. El Eterno permitió que todas esas riquezas salieran con ellos porque había un propósito con ese oro, con la plata, con el oro, porque el Eterno tenía ya diseñado el tabernáculo y todos los utensilios que iban a ser de oro, de plata, de cobre, y todo eso fue sacado de allá con el propósito de que un día se hiciera el propósito de que se construyera ese tabernáculo, esa casa para el Eterno, para que Él morara. Entonces dijo que sería fiesta, ¿verdad? Entonces, los dioses que te sacó de Egipto, de Misraín. Misraín es la palabra en hebreo, Misraín, Egipto. Aquí vemos una revelación. Luego de que Moisés desciende del monte Sinaí, es cuando Yahweh le da la sentencia al pueblo, a los hijos de Israel. Y nuevamente le da los mandamientos, pero esta vez muchos más rigurosos. Cuando él desciende la primera vez con las tablas, las arroja al becerro y son hechas pedazos. Entonces él, en este punto, el pecado, hasta que él mismo trajera es la redención, miles de años después. Pero, ¿cómo les impulsó esto? Éxodo 32, 19 y 20. Vamos a ver, Éxodo 32, 19, 20. En él vemos
Y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, y el furor se le encendió a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y el becerro estaba al pie del monte. Por eso hace el impacto, y todo ese espacio donde estaba el becerro se convierte en polvo, porque hubo un gran impacto cuando esas tablas chocaron. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Estas aguas lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo. Si vemos esta connotación, lo redujo a polvo y lo molió sobre las aguas, lo lanzó y dio a beber a los hijos de Israel. Le dio a beber el propio pecado. O sea, le dio a beber el propio pecado que habían cometido. O sea, miren a qué sabe el pecado. Si es tan bueno como sabe esta agua con el becerro molido, miren a qué sabe. Eso es, lleven ese pecado siempre para que se recuerden en estas aguas a qué supo ese pecado. Y eso se lo iba a recordar. Entonces, seguimos, mis amados, por aquí. Sigue el gatito. Entonces, vamos a ver aquí. Nos dice, espero que estemos llegando a su entendimiento y que se pueda entender todo lo que nosotros podemos transmitir en estos videos con las palabras del Eterno. Entonces, luego, pasado ese episodio, Moisés sube nuevamente al monte, convocado por el Eterno. Entonces, ahí vuelve. Nuevamente le da los mandamientos. Pero escuchen bien, esta vez, los mandamientos son mucho más rigurosos, pues los obligaría a tener que recordar ese pecado hasta que Él mismo trajera la redención de ese pecado. Oiga bien, hasta que Él mismo trajera la redención de ese pecado y los demás que cometieran. ¿Cómo Él le iba a estar recordando ese pecado todo el tiempo hasta que Él mismo volviera por medio del Mesías? 2000 años más adelante vemos cómo los impulsó, cómo les impuso el holocausto, más sacrificio que fuese con toros y ofrendas quemadas hasta hacerse cenizas. Ese impacto de moler el becerro allá, cuando se molió el becerro en el 19:20, eso simbolizaba lo que se iba a hacer, toros y ofrendas quemadas hasta hacerse ceniza.
Guarden las palabras, ceniza. Y esto lo hizo para que ellos confirmaran el primer mandamiento que les había dado, de no tener dioses delante de él, y con la quema hasta la ceniza tiene que tomárselo los adultos, holocausto. En Éxodo 32:35, en Éxodo 32:35 podemos ver, en el 35 ya vemos que nos da una connotación y dice: y el Adón, el Señor, hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. La connotación, si nos da Éxodo 32:35, ya lo decía, no son nada esos dioses, solo ceniza y polvo, no tienen nada que ofrecer. Y así los mantuvo hasta la llegada del Mesías. Todos los sacerdotes elegidos de los levitas que se separaron, los levitas fueron los únicos que, luego del pecado del becerro, se separan y dicen: yo seguiré a Moisés, pero los otros perecen, más de 3,000 en ese, la tierra se lo traga ahí, cuando lanza el edicto. Entonces dice que hasta la llegada del Mesías, cuando él en su forma de hombre se ofrecería al sacrificio final para demostrar a todos que él sí era capaz de levantarse de los muertos, de entre los muertos, como Dios real, no como a los que adoran los egipcios. Cuando Yeshua nace, es comunicado primero a la Virgen, como la conocen, Miriam en hebreo. María no existe ese nombre en hebreo, lo conocemos como Miriam, pero para el nuevecito, María. O sea, por medio del malaj, del ángel, que ella iba a concebir entonces a mediados de septiembre. No se denota así porque los escritos en hebreo, los escritos revelados, no le dan un nombre latino, pero septiembre, ya por concepto de tiempo, daremos una explicación de lo que son los meses luego, para que también vayan aprendiendo lo que son los meses y los nombres de los meses. Ya estaría naciendo para que se cumpliese ya el propósito de Yahweh, Elohim. Pero varios fundamentos. Lo primero es que los elementos que se mencionan a continuación, la sangre, el corazón de piedra, corazón de carne, el Ruach HaKodesh, estos eran sombra de lo que había de venir, a excepción del corazón de piedra, de lo por venir. En Éxodo 32:26, vámonos a Éxodo 32:26, ¿qué nos dice? Se puso Moisés a la puerta del real y dijo, a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién es del Adón? ¿Quién es del Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los levitas
que habíamos dicho que cuando se separaron los levitas empezó ese sacerdocio ya más adelante, cuando Yahweh puede, por petición de Moshe, ya se da el perdón a Aarón. Entonces todos los levitas se reúnen al lado de Moshe. Y seguimos viendo el 27, donde dice: y él les dijo así dice el Adón, nuestro Elohim de Israel: poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. O sea, que como los levitas se apartaron, a todos eso es como si la tierra se lo hubiese tragado, porque los propios hermanos fueron y le pasaron cuchillos, o sea, espada, y los mataron. Entonces quise dejar dicho, la tierra se lo tragó porque había que sepultarlos, y de todo modo la tierra se lo iba a tragar. Es una forma de parafrasear que se jodieron en el sentido latino. Entonces vemos eso en 32:26. En esa connotación vemos que Moisés hace esa separación de hombres. Ellos se apartan, los levitas, dando Elohim le promete un corazón de carne y le quitará el de piedra. En Ezequiel 11:19 vemos pues y les daré un corazón y espíritu nuevo, daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré corazón de carne. Guarden bien todas esas palabras, hermanos. Corazón de piedra, corazón de carne le quitará. Le quitará el corazón de piedra y le pondrá uno de carne, y le dará esos atributos. ¿Para qué? Dice el 20, para que anden en sus ordenanzas y guarden sus juicios y cumplan, y les sean por pueblo, y él les será por Dios. Esa es una promesa pactada. Si guardan sus juicios, sus mandamientos, sus ordenanzas, y cumplen, y sean por pueblo, él les será por su Dios perpetuo. Esta es una promesa espiritual, y también lo corroboran. ¿Cuál es el sentido de que él le dijera esto? Corazón de piedra y de carne. Bueno, ¿qué era la Torá cuando fue dada en el monte Sinaí? ¿Era el corazón de hoy la Torá de piedra? Pregunta nuevamente, ¿era el corazón de hoy la Torá de piedra? Era el corazón de Yahweh, y por eso él le dice: le quitaré el corazón de piedra. Le quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Para que se entienda el contexto, se hace la pregunta, se la hago ahora: ¿era el corazón de hoy la Torá de piedra? Aquella Torá que se dio, 2 piedras, 2 tablas, ¿ese era el corazón de piedra? El corazón, dice, era el corazón de Yahweh, y por eso él dice: le quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Y cuando viene el Mesías, Yeshua, él da el corazón
su corazón al Mesías. Le da el corazón de él al Mesías, a Yeshua. Se lo da de carne. Entre esos elementos también tenemos el tevilá, que es el bautismo. También se lo dio del Mesías, porque hay algo que hasta que no llegara ese momento no se podía manifestar. No se podía manifestar. Cuando Yeshua naciera, no se podía manifestar. Cuando Yeshua naciera, porque la sangre nos hace libre y salvo, la sangre del Mesías. Así lo dijo en Juan 14:6. Él dice en Juan 14:6, claro y preciso, nos da un entendimiento más. Y dice así: Yeshua le dijo, Jesús, como ustedes lo conocen, nuevecito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si aquí en Juan 14:6 le está diciendo, más arriba donde leímos, dice que no se manifestará, dice, no se podía manifestar, dice, cuando el Yeshua naciera, porque la sangre nos hace libre y salvó y salve a la sangre del Mesías. Así lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como el Padre le delegó, ¿verdad? Como el Padre le delegó todo, ¿verdad? Le delegó la sangre, le delegó el Rúa, y él, Yeshua, es la verdad y es la vida. En Juan 10, 17 y 18. ¿Qué nos dice en Juan 10, 17 y 18? Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Lo que estábamos aclarando hace un momento en Juan 14:6. Entonces, todo se lo dio. Ahora bien, ¿cuál era el camino? Yeshua es el camino. Él. Génesis 4:10 nos da un entendimiento. En Génesis 4:10, ¿qué dice? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando Caín mata a Abel, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, la sangre tiene voz. La sangre tiene voz y espiritualmente clama. Eso fue lo que pasó aquí. Que espiritualmente le clamó desde la tierra. Y él dijo esas palabras: que has hecho, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Él es el camino, la puerta por donde se puede pasar para poder hablar con el Padre. Él es la puerta por donde se puede pasar para poder hablar con el Padre. Esa sangre tenía el código de Yahweh, de Dios, como usted lo conoce, de Elohim en hebreo. Que por medio de esa sangre serían redimidos para que puedan ser aceptos al Padre, sin pecado, sin becerro de oro, sin ídolo, ya con un corazón de carne, para no hacer los holocaustos, sino ofrecerse a sí mismo en espíritu y en verdad, como nueva criatura en Yeshua. Y eso le iba a abrir el paso a que el Eterno
el Eterno, nos escuchara y pudiéramos ser perdonados por medio de su sangre. Por eso cada uno de nosotros tenemos el código en el ADN del Padre. Aunque Adán hubo pecado, pero Adán siempre llevó ese código genético del Padre, porque era semejante a él. El soplo de Adán, como lo dijimos en un video anterior, el soplo de Adán permaneció porque era un soplo para dar la vida en su vida cotidiana, engendrar hijos. Ese era el soplo. Ahora el espíritu que salió, que abandonó a Adán, era la presencia, lo parecido al Eterno, lo espiritual. Por eso permanece ese ADN, porque es su creación. Su creación. Pues a pesar del pecado de Adán, Él le dejó siempre el soplo de vida. Esa sangre, que es la vida de todo ser humano, por eso es vida, porque en la sangre está la vida, y es Yeshua. En nosotros, por esa razón, vivimos por esa sangre creada por el Eterno. Vivimos con un código, el soplo de vida. ¿Cómo se conecta? Me pregunta, ¿cómo se conecta nuevamente el hombre con el Eterno? Vemos en Hechos 2:38 y Hechos 2:38 y Hechos 3:19. Vamos a ver Hechos 2:38. A ver qué nos dice Hechos 2:38. Que estamos seguros de que estamos siendo edificados con esta introducción de este estudio para consolidar lo que es la redención en el Mesías. En Hechos 2:38 nos damos cuenta acá de lo que estamos conversando. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese, hagan tevilá, cada uno de vosotros, en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que habíamos dicho que después del tevilá, en un video anterior, usted empieza a gradualmente recibir porciones del Ruach HaKodesh, porque ya usted dijo: yo me arrepentí, hice el bautismo y sigo al Mesías, sin violar la Torah, sin transgredirla, o sea, sin cometer pecado. Si cometió pecado, sabe que el Ruach, el Espíritu, no se va a acercar jamás a usted. Seguimos, amados hermanos. Vamos entonces a lo que es Hechos 3:19. En Hechos 3:19, vamos nuevamente a Hechos 3:19, donde nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que los tiempos del refrigerio de la presencia del Adón son venidos. O sea, ya son venidos, ya están cerca. Cuando usted hace arrepentimiento, su presencia se está acercando. Entonces usted, por medio de esa presencia, es que usted va a redimirse, si usted no la aleja, si no vuelve al pecado. Hasta ahora vamos entendiendo. Déjeme comentario en el video cuando se publique para saber qué de todo esto usted considera que tenemos que corroborar para darle el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, arrepintiéndose y recibe el perdón por medio del tevilá, del bautismo. Ya luego de que recibe usted gradualmente ese Ruach HaKodesh, ese Espíritu Santo, porque Él es el poder sanador de los milagros del Eterno. El corazón de carne es donde está la palabra. Donde está la palabra, ese es el corazón de carne. Es donde está la palabra. O sea, ¿quién es el corazón de carne? Yeshua, porque ahí está la palabra, en el corazón de carne. Esta está la Torah.
la verdad, ¿verdad? La Torá, la verdad. En Salmo 119 al 160, Salmo 119, versículo 160, nos dice, en este Salmo, vamos a ver, 119, 160, maravilloso Salmo este, aleluya, Baruch Hashem, y nos dice que el principio de tu palabra es la misma verdad. O sea, el principio, o sea, estamos hablando de en el principio, bará, en hebreo. El principio de tu palabra es la misma verdad. Y el eterno es todo juicio. Y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, ahí está. El principio de la palabra es la verdad. O sea, ¿quién era en el principio? En el principio era el verbo, la palabra. Y si Yeshua es el camino, la verdad y la vida, entonces Él es la verdad, es la palabra, la Torá viviente. En esta edificación vemos, nosotros somos transformados, recuerden que dijimos que eso era la Torá, el corazón de Yahweh. ¿Qué corazón Él iba a cambiar? ¿Qué corazón Él iba a cambiar? Aquel de piedra que Él le dio, porque como no podía ofrecerse a sí mismo, con todo lo que Él tenía, que eran los mandamientos, no podía ofrecerse Él como un ídolo, pero Él tenía que darle algo fehaciente, que ellos le tuvieran el respeto a esa tabla para cumplir todos sus mandamientos, que eran su ley, pero era de piedra entonces. ¿Cómo era de piedra? Ellos la tomaron a la ligera, como era de piedra, la tomaron a la ligera, a tal punto que violaron todos los mandamientos, creando becerro de oro, y por consecuencia tuvieron que asumir con mucho más rigor todos los sacrificios por venir y ofrendas y más cosas que ya le puso como castigo hasta que llegara la redención por medio del Mesías. Ahora bien, con eso tenemos que si ese corazón de piedra era en aquel tiempo la propia Torá, el corazón de Yahweh, como es la Torá, tenía que reposar en un cuerpo. En un cuerpo tenía que reposar. ¿Qué es el cuerpo? Un Mishkan, en hebreo es Mishkan, cuerpo, para poder dar la redención. Debería venir por un linaje ya de la promesa, y la promesa reposaba en Judá, en la tribu de Judá, que ya sería por medio del rey David, que era del linaje de Judá, del Mesías. Entonces, que le dice no, que el Mesías, ¿verdad? No, y que no podrá ver su rostro. En este punto vamos a ver por qué cuando Moisés está frente a Yahweh en el monte, frente a Dios, como ustedes lo conocen, es un atributo, frente a Yahweh, que no podrá ver su rostro, pero que le permitirá ver su espalda. Entonces, como Moisés tenía que escribir esa Torá, tenía que escribirse en 2 tablas de piedra, Moisés
puede ver la espalda de Yahweh, pero ve la forma de dos tablas, o sea, la forma que tiene la espalda, y se divide en dos. Entonces él lo que hace, que toma la forma de la espalda y hace las tablas y las pone para que el Eterno entonces las escriba. ¿Por qué? Le dice que no podrá ver su rostro, pero que le permitirá ver su espalda. Cuando haya pasado y que con una mano él le ocultaría de la endija, ¿verdad? Le ocultaría su cara con una mano de la endija de la roca, su cuerpo, ¿verdad? Ocultaría su cuerpo, le taparía la cara a Moshe con una mano de la endija de la roca, su cuerpo, para que solamente pueda ver, cuando él pase, ver la espalda, porque su rostro no podía verlo ningún humano y vivir. ¡Qué fuerte! Tenemos primeramente que nació la sangre, nace, luego crece, hace tevilá, con la sangre recibe el corazón de carne, y luego tevilá viene y recibe el Ruach HaKodesh. Entonces, de esos 4 elementos, ¿cuál de esos es la Torah? De esos 4 elementos, la sangre, el Espíritu Santo, corazón de carne o el bautismo, el tevilá. ¿Cuál de eso es la Torah? Bueno, en esta connotación vamos a decir que hacemos un tevilá, como hicimos arrepentimiento, estamos rumbo a la redención. Podemos ver que el tevilá, el bautismo, es el inicio de la redención. Y cuando hacemos esto, recibimos el Ruach HaKodesh, grado a grado, de obediencia en obediencia. ¿Para qué? Para que el Ruach nos indique, nos recuerde que tenemos el corazón de carne, que es la Torah. Entonces la Torah es el corazón de carne, que fue transformado de las 2 tablas, que era el corazón del Eterno. Ahora fue transformado en un corazón de carne. Yeshua, que es la Torah viviente. Ese corazón que está ahí era Yeshua y es la Torah viviente. Es el corazón que le dio el Eterno. Todos sus mandamientos estaban ahí. Lo tenemos con nosotros y que tenemos que recibirlo por medio de su sangre para vida eterna. Por eso la sangre, como su nombre significa salvación, o sea, el cuerpo completo, somos nosotros. El corazón es la Torah, el Ruach es su poder, su sangre es la redención. Cuando usted decide no pecar ni en contra suya, ni de su familia, ni de su hermano, no pecar, no volver al becerro de oro, no volver a transgredir la Torah. Primera de Juan 3:4. En Primera de Juan 3:4 nos dice, Primera de Juan 3:4, podemos ver aquí claramente, cualquiera, escuche bien, cualquiera que comete pecado, transgrede también la Torah, o sea, transgrede los mandamientos, la ley del Eterno. Y el pecado es transgresión a la Torah. El pecado es transgresión a los mandamientos del Eterno. Eso es todo. Pecar es transgredir la Torah. Primera de Juan 3:4. Claro y preciso. Hermano, si se le pasa algo en el video, usted vuelve y lo ve 1, 2 o 3 veces hasta que usted asimile lo que yo le estoy hablando, lo que le estamos dando como mensaje hoy. Entonces vemos acá, o sea, no volver a ponerse
a oponerse al Eterno, porque según Éxodo 32:15 dice que si tú no vas con nosotros, no nos deje salir de aquí, porque la presencia del Eterno no iba a estar con él. O sea, vamos a ver quién es que dice eso. Eso es Moisés, en Éxodo. Miren cómo en Éxodo 33:15, él nos dice 33:15, dice, y él respondió, si tu presencia no ha de ir delante de nosotros, no nos saque de aquí. Entonces, refiriéndonos a lo anterior, la presencia, la transgresión a la Torah hace que el Eterno se aleje. Entonces él no quería, porque él iba a destruir ese pueblo si seguía con ellos. Y él no quería, por amor a Moisés, destruirlo. Entonces le dice, si tu presencia no va con nosotros, conmigo, con nosotros, yo no voy a seguir. No voy a ir. Entonces por amor, él sigue con él. Por esa obediencia que él vio en Moisés, esa humildad de pedírselo. Entonces, aquí dice que no quiere salir, porque la presencia del Eterno no iba a estar con él. Si saliese de sus mandamientos. Hay una petición de parte de Moisés al Eterno que no iba a acompañarlos a la tierra prometida, porque iba a fulminar el pueblo, lo iba a destruir si él iba. Pero por amor a Moisés, como les dije antes, en esa petición usted le dice, si tú no vas con nosotros, no nos permita salir de aquí. Entonces esa connotación que Moisés tenía de obediencia hacia su Creador, el Eterno, eso nos deja dicho a nosotros cómo debemos ser para nosotros poder alcanzar la redención en el Mesías, en Yeshua. Y ahí tiene usted como los pasos que dio Yeshua para poder alcanzar la redención como hombre. Entonces vino a nosotros un niño del vientre de la madre hasta crecer, hacerse hombre. Entonces, pero a los 12 años ya estaba dando inicio al ministerio en la sinagoga. Pero no es hasta cuando él recibe desde el cielo toda la potestad, todo con complacencia que le fueron dadas por el Padre. Y aquí ya él tiene 27 años. Yeshua tiene 27 años. Otro tema que podemos debatirlo en cuanto fue la edad de Yeshua, cuando se bautizó, y todo eso está compilado para aquellos que quieran temas, pueden pedirlo y que les hablemos de un tema específico. No pueden dejar su comentario. Entonces, empieza 27 años, empiezan los milagros que el poder le ha otorgado por el Padre y se manifiestan. Entonces, aquí vemos cómo se enlazan esos elementos, la sangre, el tevilá, el corazón de carne, el corazón de piedra, cuando se iba a cambiar. ¿Cuándo se iba a cambiar el corazón de piedra? Ahí en el agua de purificación. Ahí se iba a cambiar el corazón de piedra, en el agua de purificación. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento da paso al perdón del pecado. Entonces ya con el perdón del pecado, usted hace el tevilá. ¿Quién es el corazón? La palabra de Mesías, la palabra de él. ¿Quién es el corazón? La palabra del Mesías. Todo un plan divino, un plan del Creador para que hoy día las tribus perdidas de Israel puedan volver a casa, para que hoy día nosotros podamos ser salvos por medio de su sangre, para que por medio del sacrificio en la cruz seamos redimidos. ¿Para qué? Por medio del Ruach HaKodesh podamos ser sanados, para que por medio de su corazón tengamos la palabra de Elohim, de Yeshua, de Yahweh, su Torah,
que es Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel. Por eso vemos que en Éxodo 34:1, podemos ver el 34:1, y el Adón dijo a Moisés: alista 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Verdad? Aquí confirma que él iba a hacer 2 tablas más después que destruyó aquellas. Esas tablas. El Eterno le dice a Moisés: alista 2 tablas nuevas. Escribiré nuevamente los preceptos, las palabras que estaban en las que quebraste. O sea, de cómo de grande era la compasión Moisés, que quebrando las tablas, aún así él le escuchaba, porque había una conexión de obediencia. Aún así había una conexión de propósito para tener que cumplirse. El propósito con Moisés, aunque no vio la tierra, aunque vio la tierra de lejos, pero no dejó de hacer las cosas que ya le mandó. Hubo un acto de rebeldía, de desobediencia, pero no lo iba a desaparecer. Por eso, porque él tenía mucha compasión por Moisés. Esa misma compasión él tiene por todos nosotros. Pero nosotros, a veces, con actos, con cosas que no debemos hacer ni decir, cometemos muchos errores. Y él voltea su presencia hacia otro lado y pone el rostro, pone la espalda en vez de rostro. Pero todo aquel que se redime, todo aquel que hace su voluntad, que guarda sus mandamientos, que cumple con el corazón de carne, que es Yeshua, ese verá su rostro y no morirá. Porque si cumple la Torá de ella, hoy vivirás. Si no la cumple, no vivirás. Por eso, en Yeshua reposan los preceptos más importantes que Él nos dejó. El corazón de carne, que es la palabra. Nos dejó su sangre, que es la salvación. Nos dejó su Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, que es con lo que nosotros íbamos a estar sanos e íbamos a realizar los milagros que todos los apóstoles pudieron realizar, al igual que Él los hizo. También nosotros podíamos hacerlo porque Él nos dio el Ruach HaKodesh para eso, pero nos dio la Torá, su corazón de carne, y nos dio su sangre para salvación. Sea Él que nos redime del pecado, punto y coma, los redimes del pecado, que esa era la redención. La redención es llegar al Mesías, recibir debilidad para redención del pecado. Y cuando se recibe la redención, entonces en eso podemos entrar en su corazón, recibir su Torá, y sobre todo recibimos Ruach HaKodesh para mantener la santidad, los milagros y todas las cosas que nos recuerde el Ruach. Vendría siendo como los físicos, que cuando lo tomamos nos recordamos eso. Vendría siendo como si fueran los sipsí. Los sipsí son los flecos que nos recuerdan los mandamientos, flecos azules y blancos que están en los vestuarios de nosotros, en las vestiduras de los israelíes. Y más luego hablaremos de eso, de los sipsí. Y muchas veces nosotros quizás vamos a hacer algo, un pecado, y vemos los sipsí y nos recordamos que no podemos hacer ese pecado, no podemos
y nos devolvemos. Eso vamos a hacer, no con dudas, por dentro, en la conciencia. Nos recuerda el Rúa que debemos lo que tenemos a Él, para recordar todas las cosas que Él nos dijo que hiciéramos. Entonces, amados hermanos, estamos claros. Debilidad para redención, corazón de carne, porque es su Torah, el Ruach HaKodesh, porque es su poder, la sangre que es para vida eterna, para salvación. Que esa sangre fue la que nos ganamos, esa sangre nosotros nos las dio y ganamos cuando hacemos estos 3 pasos. Acuérdese, entonces nosotros ganamos esa sangre preciosa que es la de Yeshua, de salvación y redención. Amados hermanos, con todas estas explicaciones de los poderes que tiene la redención en Yeshua, nosotros podemos asimilar que en todo el contexto de la Torá, desde ese pecado del becerro de oro, nos damos cuenta que solamente hay redención del pecado cuando usted verdaderamente hace arrepentimiento. A ti, que ha cometido muchos pecados en todo, como nosotros hicimos pecado y anduvimos en el mundo. Tú que estás a punto ahora, a esta hora, de pensar en ir por ahí, no tienes dinero, no tienes nada, pero quizá el orgullo no te permite ir y decirle a alguien: regálame algo para yo sustentar a mi hijo. Pero prefieres caer en el pecado e ir, tomar una pistola y atracar a alguien. Y si ese alguien que tú vas a atracar hace una revelación, le puedes quitar la vida. Ese es un punto. A ti, hombre, que sabes que tu amigo está ahí y tiene su esposa, no le visite cuando él no está en su casa, a menos que sean santo Kadosh de la misma congregación y pueda haber esa armonía. Pero no le visite, porque la carne es pecado mientras no hay arrepentimiento. Y si no es uno el que peque, va a ser otro. Deja que su esposo llegue a la casa, tu amigo, entonces tú vas y lo visitas. Y si tiene que saludar o compartir alguna conversación con él, entonces tú lo haces y sale ligeramente como debe hacerlo, porque el pecado está a la puerta acechando. Ese segundo punto. Ahora, el tercer punto es el hijo desobediente con su padre. El cuarto, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. El cuarto es el más importante porque es el Shabbat, el día de reposo que hay que guardar, seguido por el quinto con promesa, que es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno te da. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, si tú no lo honras con buenas obras, atendiéndolo cuando necesitan, visitándolo, apurándote por ello y teniendo la consideración que tuvo cuando tú eras niño, entonces estás en pecado. Cuarto punto. Usted que mira fuera de la puerta y ve a alguien que va a herir a alguien en chisme, en pleitos, en vez de usted tomar su celular para ganar like y subir ese video, haga redención entre esa persona y trate de evitar que esas personas colapsen por su propio pecado.
Quinto punto. Conduélase de los mendigos que tienen buena voluntad y no lo hacen para ellos enviciarse. Al igual, si usted puede ayudar también al que está en vicios, en drogas, y llevarle estas palabras, llévesela. Que esta palabra tiene poder para perdonarlo y redimirlo. Serían muchos los puntos que tocaríamos para tratar el tema de lo que sucede fuera de nuestro alcance espiritual, el mundo. Entonces, espero que este video le haya llegado y que las palabras que tiene sean de un contenido para santificarlo y edificarlo. Y usted hoy venga, haga arrepentimiento de todos sus pecados cometidos y el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel, lo va a perdonar. Usted le llama Jesús, pero su nombre es Yeshua, nuestro Melech, nuestro Rey de Israel. En su nombre se dio este mensaje. Shabbat Shalom, Baruch Hashem, Shalom Shalom.